Eh, Cuando estudiamos el sistema musculoesquelético, desde el punto de vista semiológico, no podemos hacerlo por separado, ¿no? Los músculos a un lado, los huesos a otro, sino tenemos que hacer una valoración simultánea con las otras partes del examen físico, ¿no? O sea, en conjunto. El sistema musculoesquelético tiene unas particularidades en el niño, ya que está en constante transformación a lo largo de la infancia, ¿no? Esto debido a la velocidad de crecimiento, a las posturas que adopta el niño, el desarrollo muscular y neurológico, las influencias de la actividad física, el sedentarismo y la obesidad. En esta diapositiva que les estoy mostrando, se los puse ahí para que se den cuenta. No sé si con el puntero me siguen ahí, por ejemplo, y ustedes están viendo esta articulación que corresponde a la rodilla y está resaltada en rojo porque es acá donde existe una mayor actividad de los cartílagos de crecimiento, ¿no? Entonces, todo aquello que cause daño en la articulación de la rodilla puede tener repercusión en el crecimiento de los niños, ¿ya? En cambio, en el miembro superior, miren que los cartílagos de crecimiento de mayor actividad están en la zona distal a la articulación del codo, ¿no? Es decir, en la muñeca y en el hombro, ¿no? Entonces, esto es importante también, por ejemplo, la etapa de mayor crecimiento generalmente se da en la adolescencia. Y los adolescentes, ustedes saben que por la actividad que desarrollan, están constantemente expuestos a tener lesiones en la rodilla, o en la muñeca o en el hombro, ¿no? Entonces, no dejen pasar por alto cualquier lesión que pudiera haber ahí, porque eso puede repercutir en el crecimiento de los adolescentes. Vamos a tratar de ver algunas malformaciones, por ejemplo, por grupos etarios. Acá, por ejemplo, ustedes tienen el grupo de los recién nacidos y los lactantes menores. Hay que tratar de evaluar malformaciones en los pies, en la cadera y en la columna. En los niños lactantes, mayores y preescolares, las alteraciones que más frecuentemente se presentan son en los pies, en las extremidades inferiores, y en los adolescentes buscar deformidades de columna, lesiones traumáticas. ¿Y qué debemos hacer en el examen físico? Como en cualquier otro sistema, hay que hacer el examen físico siguiendo las pautas semiológicas, ¿no? La inspección, palpación, evaluación de rangos articulares, evaluación de la fuerza, la marcha, etc. Esto es importante que lo tengan presente, la presencia de signos inflamatorios como dolor, calor local, hinchazón, limitación de movimiento o hallazgo de alguna deformidad, siempre es patológica. No dejen pasar esto, sobre todo si se trata de una articulación, ¿no? El dolor articular en un niño siempre es signo de alerta. Bueno, veamos entonces en la inspección qué cosas debemos examinar. La postura, la simetría, alineación de ejes y curvaturas, malformaciones y deformidades, actitudes viciosas y rangos de movilidad articular. En la columna vertebral, por ejemplo, en el recién nacido, los recién nacidos, por el mismo hecho de haber estado en esa posición de flexión en el vientre materno, van a mantener esa postura en el primer mes, por lo menos, de vida, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén haciendo el examen, van a querer de repente extender al recién nacido y este va a tender a flexionarse, ¿no?
Entonces hay una resistencia a la extensión completa. Esto porque su columna es convexa. En cambio, en los lactantes y preescolares ya empiezan a aparecer ya las concavidades lumbar y cervical y las convexidades dorsal y sacra. Es importante en los escolares, por ejemplo, evaluar el eje de alineación, ¿no? Ahí ustedes están viendo un gráfico en un papel cuadriculado que nos está mostrando que cuando queremos buscar la simetría de ambos semicuerpos, tenemos que evaluar al niño en una posición de firme, con la cabeza centrada, los pies ligeramente separados, ¿no? Y hay que inspeccionarlos por la cara anterior, lateral y posterior. Existen unas cabinas, a ver, vamos a ver si están acá. Previamente vamos a decir que hay puntos de reparo, por ejemplo, a la altura de los hombros. Ambos hombros deben estar a la misma altura, igual las escápulas. Si estamos por la parte de adelante, los pezones, las crestas ilíacas, los pliegues glúteos, o también se puede medir el triángulo del talle, es el ángulo formado entre la cintura y los brazos extendidos, ¿no? O sea, más o menos, si me siguen desde acá, es como que los brazos se hubieran extendido y se formara un triángulo, ¿no? Como les decía, para medir la simetría de ambos semicuerpos existen unas cabinas, así como esas cabinas de teléfono que existen en otros países, sobre todo en Europa, así como esas existen unas cabinas, ¿no? Acá ustedes pueden ver, no sé si logran visualizar, que tiene un delineado ahí, ¿no? Entonces se le mete ahí al paciente y se ve que ambos semicuerpos estén simétricos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, ¿no? Que los puntos de reparo tienen que mostrarse a la misma altura. Este es un test que se llama el test de Adams. Es bastante sencillo de realizarlo. Se hace poner al niño en esa posición, como la que está adoptando ahí, de pie, ligeramente inclinado. Esto para ver la simetría del dorso, ¿no? Generalmente se utiliza este aparatito que es el escoliómetro para ver si hay una desviación o no de la columna. En los niños, recuerden que por la posición anormal a veces que adoptan al escribir, se puede producir la escoliosis, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes están viendo que han colocado el aparato, el escoliómetro, y se está viendo que ambas regiones dorsales son simétricas. En cambio, en este paciente no. Miren cómo el escoliómetro está ladeado a un lado o hacia un hemitórax, y eso me está indicando que el paciente tiene una escoliosis. En las extremidades inferiores siempre es bueno medir la longitud o observar la longitud, y para eso tienen que hacer que el paciente se desvista, ¿no? Porque muchas veces uno por carecer de tiempo o simplemente por descuido no les baja el pantalón y asume que ambas extremidades son simétricas, ¿no? Particularmente yo vi alguna vez un paciente que a simple vista parecía que tenía sus dos extremidades inferiores simétricas, pero una de ellas era más larga que la otra, sino que estaba compensada por el acortamiento, como en este caso, ¿no? Vendría a ser del fémur, del lado derecho, y en cambio en forma compensatoria la tibia y el peroné del mismo lado derecho eran más largos que el izquierdo, ¿no? Entonces eso daba la sensación de que el paciente tenía las piernas simétricas, pero lo que llamaba la atención
era al momento en que caminaba, tenía una marcha diferente a los demás. Ahí en la radiografía ustedes están viendo evidentemente como en este paciente hay una simetría, ¿no? Que inclusive ahí se puede ver que hay una suerte de soporte que marca la diferencia. Aparte de la longitud, también tenemos que tomar en cuenta el grosor. Si bien en esta imagen es evidente la diferencia de grosor, muchas veces ese grosor puede ser tan sutil que no se ve a simple vista. Entonces, para ello, siempre es bueno que ustedes tengan su cinta métrica a la mano y pueden tomar las dimensiones de los segmentos siempre en el tercio medio, ¿no? Y es en el tercio medio, que en este caso sería del muslo o de la pierna. Porque a veces las mamás vienen y le dicen, doctor, me parece que una de las extremidades es más gruesa que la otra, ¿no? Y ustedes de repente no concuerdan con eso, entonces para salir de las dudas es preferible hacer la medición del perímetro. Siempre también observemos la simetría de los pliegues, como en este caso, por ejemplo, estamos viendo como cuando esta niña levanta la pierna derecha, se observa una simetría, ¿no? Como que la cadera se le cae. Esta es otra cosa que les van a preguntar con cierta frecuencia, la alineación de los ejes, ¿no? Muchas veces las mamás vienen a la consulta y traen a su niño que tiene la disposición de sus miembros inferiores así en genu varo, ¿no? O lo que llamamos comúnmente las piernas en alicate, ¿no? Y les pregunta si eso es normal o necesita ir al ortopedista para que le recete unos zapatos especiales, ¿no? Que le permitan alinear sus extremidades inferiores. Esta condición de genu varo es una condición normal en el lactante. Entonces no deben preocuparse cuando tengan lactantes pequeños con genu varo, porque eso es normal. Como también en el preescolar es normal esta condición de genu valgo, ¿no? O diríamos los miembros inferiores en tijera, ¿no? ¿Ya? También igual pueden preguntarles y decirles por qué mi hijo tiene las piernas así. Entonces, si estamos hablando de un preescolar, vamos a asumir que esta condición es normal también en ellos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y en qué momento los miembros inferiores se van a poner alineados? Cuando ya son escolares. Estamos hablando a la edad de 7, 8 años. Recién ahí los miembros inferiores van a estar alineados y simétricos. Siempre es bueno también evaluar la estabilidad. Recuerden que cuanto más pequeño es el niño, menos estabilidad tiene, sobre todo al caminar. Y a medida que va mejorando su desarrollo psicomotor, con el pasar del tiempo, su estabilidad y su marcha son mucho más seguras, más firmes. Entonces ahí ustedes están viendo una niña que aparentemente está caminando, pero con cierto temor, ¿no? Muy bien, pasemos a los pies. Los pies son las estructuras de crecimiento rápido en los primeros 5 años, ¿ya? Entre el año y año y medio, los pies miden la mitad del tamaño final que van a tener cuando la persona sea adulta, ¿no? En los hombres, generalmente los pies crecen hasta los 16 años y en las mujeres hasta los 12 años. Es por eso que muchas mujeres a veces se sorprenden que los zapatos que utilizaron en el colegio les cabe perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el crecimiento de sus pies ha alcanzado solamente hasta los 12 años. En cambio, los hombres en promedio es hasta los 16 años.
Eso no quiere decir que en algunas personas los pies sigan creciendo más allá de esa edad, ¿no? Acá estamos sacando más o menos el promedio en el que se detiene el crecimiento de los pies. Esta es otra condición que siempre también les van a preguntar sobre la presencia del pie plano, ¿no? Cuando el niño pisa sobre arena o en una superficie mojada, puede presentar una huella así, ¿no? Que nos hace ver que el pie está pues plano, ¿no? Lo normal es que el pie tenga su curvatura ahí, ¿no? Entonces, ustedes, si bien acá dice se puede considerar como normal hasta menores de 4 años, yo les aconsejaría que solo lo tomen como menores de 2 años. A partir de ahí, si un niño mayor de 2 años tiene esta silueta o deja esta huella, yo les aconsejaría que lo envíen al traumatólogo ortopedista, ¿no? Para que vaya viendo que le prescriba unos zapatos que le permitan formar el arco del pie. ¿Por qué en los niños pequeños el pie da una huella así plana? Porque en toda esta parte que, digamos acá en el escolar ya se nota el ángulo del pie, ¿no? Toda esta parte está rellenada por una especie de almohadilla que existe en la planta y que con el transcurrir de los años se va a ir reabsorbiendo, ¿no? Al punto que a los 2 años más o menos ya termina de reabsorberse y se observa ya el arco del pie. Entonces, por eso es importante que ustedes tomen como referencia a los 2 años, ¿no? Acá, por ejemplo, en estos pies, ustedes están viendo una condición extrema, que es el pie sambo, en el que ambos miembros inferiores están rotados hacia adentro, y esto pues es prácticamente una malformación, ¿no? En alguna oportunidad, yo siempre les cuento lo que he visto durante mis años de formación. En alguna oportunidad, cuando estuve en la maternidad de Lima, vi a un niño que tenía los pies así, básicamente por la posición que había adoptado en el vientre materno. Y cómo con la terapia física que le hicieron, sin necesidad de aparatos u operaciones, esos pies se empezaron a enderezarse. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan porque les puede ayudar, ¿no? Si es que no tienen la posibilidad de que la corrección lo haga el especialista, ustedes simplemente con los masajes pueden ayudarle a enderezar los pies. Habíamos visto también que es importante examinar las caderas, sobre todo ver la simetría que debe haber de los pliegues. En esta imagen, por ejemplo, se ve que hay una simetría en el miembro inferior izquierdo, se ven los pliegues, pero en el derecho no, o excepto uno acá, pero no son simétricos. Entonces eso es importante. Más adelante vamos a hablar con un poquito más de detenimiento de las caderas. En las extremidades superiores puede haber fracturas de clavícula, ya les dije, sobre todo en adolescentes, por la actividad que realizan y por esa sensación de querer experimentar, ¿no? Cosas nuevas. Muchas veces los adolescentes pueden tener fracturas de la clavícula, ¿no? Entonces, si ustedes estando en el Serum tienen un niño con fractura de clavícula, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente hacerle el vendaje en 8, ¿ya? Se supone que la cruzada del vendaje está en la parte posterior. Esto con la finalidad de que los extremos de la fractura se alineen o se acerquen un poco. Posteriormente, en ese hueso que ya está alineado, que está juntado, ambos extremos, se va a formar un callo óseo, ¿no? Como una pelota se va a formar ahí, y después
el organismo solo va a remodelar nuevamente la clavícula. En lo referente a anomalías congénitas, lo que más nos debe llamar la atención es esto de la espina bífida, ¿no? La espina bífida tiene 3 variantes. Ahí está, la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele. Entonces acá, esta es una espina bífida. ¿Qué significa eso? Que la columna vertebral no se ha cerrado completamente, ¿no? Y existen 3 tipos de espina bífida, ¿no? Ahí está, la espina bífida puede ser espina bífida oculta, la abierta o quística, que a su vez es el meningocele y el mielomeningocele. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La espina bífida oculta es porque las apófisis espinosas están bifurcadas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ustedes pueden ver una apófisis espinosa que está íntegra, acá también, pero acá donde está señalada con el círculo rojo, la apófisis espinosa no se ha unido, ¿no? Generalmente la espina bífida oculta es más frecuente en la región lumbar, en un 70%, y casi siempre son asintomáticas, y muchas veces en los niños podemos sospechar de la espina bífida por la presencia de pilosidad o hiperpigmentación cutánea en esa zona. Veamos si hay una imagen, ahí está, por ejemplo. La presencia de esta pilosidad les puede hacer sospechar de que ese niño o esa persona pudiera tener espina bífida oculta. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos es asintomática, pero cuando tienen síntomas, estos pueden ser neurológicos, geniturinarios y ortopédicos, ¿no? Dentro de los neurológicos hay debilidad en las extremidades inferiores, atrofia de una pierna o pie, escasa sensibilidad o alteración en los reflejos. Y si es que estamos en la esfera geniturinaria, puede haber incontinencia de orina o heces o retención urinaria. Generalmente a veces son niños que tienen problemas para contener la orina y se orinan en la cama, ¿no? Entonces, si bien eso es parte del desarrollo del niño, pero cuando ésta se prolonga más allá de la edad de la maduración, entonces hay que sospechar que puede haber algún defecto de repente de este tipo, ¿no? De espina bífida oculta. Y a nivel de los pies puede haber diferencias en el tamaño de los mismos. En el meningocele lo que se va a ver es protrusión de las meninges, ¿no? Entonces acá de repente, esta es la imagen que presentan los pacientes, pero acá en el gráfico ustedes lo pueden entender mejor. Miren acá el color ocre prácticamente, está la médula espinal, ¿no? Y lo que protruye por la solución de continuidad es la meninge, ¿no? Y eso da un meningocele, ¿ya? En cambio la médula está intacta, ¿no? Lo único que ha protruido son las meninges. Entonces a eso lo le conocemos como meningocele. Muy diferente al mielomeningocele, en el que también la médula protruye por el agujero herniario y se produce mielomeningocele, ¿no? Lamentablemente o desafortunadamente, es la espina bífida más común, 1 de cada 800, y el 75% de los casos de espina bífida es mielomeningocele. Entonces, ahí nos está diciendo que hay una protrusión de meninges y médulas, ¿no? Hay una alteración, va a haber alteraciones neurológicas, el riesgo elevado de infecciones urinarias y generalmente en otros países, sobre todo en Europa, cuando nace un niño o cuando le hacen la ecografía obstétrica a la madre y ven que el niño tiene un meningocele o un mielomeningocele,
le hacen una cirugía intraútero, ¿no? Abordan, puede ser por cirugía abierta o laparoscópica, se meten directamente hasta el útero y ahí hacen la reparación de este defecto, ¿no? Se lo recolocan en su sitio y cuando el niño nace, inclusive ni siquiera se nota la cicatriz. Esa es la ventaja de la cirugía intraútero, ¿no? Y el niño nace tan igual como cualquier otro niño. Esperemos que en algún momento en nuestro país también se hagan intervenciones de ese tipo. Muy bien, pasemos a lo que vendría a ser la displasia del desarrollo de la cadera. Este es el nombre con el que ustedes tienen que conocer de ahora en adelante a todo lo que vendría a ser la displasia de caderas, luxación de caderas. Tiene una serie de sinónimos, ¿no? Enfermedad luxante de la cadera, ¿no? Luxación congénita de cadera. El término correcto es este de displasia del desarrollo de la cadera. Vamos a explicar por qué deben utilizar este término y no estos otros que ya, digamos, están entrando en desuso, ¿no? ¿Qué cosa es la displasia del desarrollo de la cadera? Es una alteración de la articulación coxofemoral que va a dar lugar a una deformidad, ¿no? Ya sea que la cabeza femoral esté totalmente fuera del acetábulo, que vendría a ser una luxación, o parcialmente del acetábulo, entonces sería una cadera inestable, ¿no? Y también engloba una serie de anomalías que vendrían a ser las displasias en el desarrollo del acetábulo de la cabeza femoral. ¿Con qué frecuencia se presenta? 1 a 1.5 de cada 1000 nacimientos. Es más frecuente en la raza blanca y la relación entre hombre y mujer es mucho mayor en la mujer que en el hombre, ¿no? Acá ustedes están viendo una relación de 6 a 1. En otras revisiones bibliográficas mencionan que es inclusive de 9 a 1. Y por eso es que es muy importante que ustedes hagan un buen examen de la caderita, sobre todo si se trata de una niña, ¿no? Porque la ventaja de la displasia es que cuando se diagnostica tempranamente y se le da el tratamiento respectivo, la resolución es al 100%. Miren acá también que es más frecuente en el lado izquierdo, en el 60%, que en el derecho o bilateral, ¿no? Esto porque en el lado izquierdo es por la posición que adopta el feto en el vientre materno. Cuando ustedes estén estudiando obstetricia, les van a decir cuál es la posición más frecuente en la que se encuentra el feto intraútero, ¿no? Y eso tiene que ver justamente porque el lado izquierdo es el más afectado. ¿Qué factores de riesgo existen? Hay influencias genéticas, fuerzas mecánicas de la cadera, ¿no? La posición intraútera defectuosa, por ejemplo, esos niños que están en posición pélvica o esos que nacen de pie, como dicen, son los que tienen más riesgo de tener displasia del desarrollo de la cadera. Hay factores ambientales postnatales, sí. Hay una costumbre que es muy frecuente, sobre todo en las mujeres de la parte altoandina, por ejemplo, en el caso de Arequipa, en Chivay, en Caylloma, que tienen la costumbre de amarrarles los miembros inferiores, fajarlos, como decimos, ¿no? Y eso no es una buena práctica, ya que favorece la luxación de la caderita, ¿no? En todos los niños o recién nacidos se tiene que examinar la cadera, ¿no? Entonces, ese es un cribado universal para que no se nos pase por alto una displasia del desarrollo de la cadera, ¿no?
Y para eso nos valemos de las maniobras de Ortolani y Barlow, ¿no? El Ortolani viene a ser la reducción de la cadera luxada y el Barlow viene a ser la luxación de la cadera inestable. Entonces, con el Barlow lo luxo y con el Ortolani lo reduzco. En los niños pequeños es preferible, si tenemos la sospecha de una cadera, de una displasia de la cadera, solicitarles una ecografía. Si bien no está indicado que en todos hay que solicitarle, pero si sospechamos, lo más recomendable es la ecografía en menores de 2 meses. Si ustedes le piden una radiografía a un niño menor de 2 meses para diagnosticar displasia de caderas, no les va a ayudar mucho. En cambio, la ecografía sí. Entonces ahí ustedes están viendo la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. Allí se duplica el nombre. Si queremos hacer la exploración más adelante, en niños de 3 a 6 meses, a esta edad ya no nos va a ayudar ya las maniobras de Ortolani y Barlow, ¿no? O sea, van a ser negativas. Sobre todo porque el niño ya tiene mayor masa muscular, tiene mayor fuerza, entonces ya no va a permitir realizar las maniobras como en el niño pequeño. A este nivel, si la cadera se encuentra luxada, se mantendrá luxada en una posición fija, ¿no? ¿Ya? Y allí nos ayuda más bien la maniobra de Galeazzi, ¿ya? No sé si logran visualizar. Acá en la imagen hay 2 rayas, una raya negra acá y acá arriba hay otra, pero por lo menos a simple vista se nota que ambas rodillas no están a la misma altura, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se realiza la maniobra de Galeazzi? Se le hace echar al paciente en una superficie dura, que puede ser la camilla de examen, se le hace flexionar las rodillas y se va a ver, por ejemplo, ahí la altura de ambas, ¿no? Si no tiene luxación, ambas rodillas deberían de estar a la misma altura. Pero si una de ellas está luxada, entonces se verá como que está más acortada, ¿no? No es del mismo tamaño que la otra. En estos casos solo sirve en la luxación unilateral. Este es un caso que se presentó en nuestro servicio. Les voy a contar un poquito la historia de este niño. Este niño vino a nuestro servicio por un cuadro de bronconeumonía. Es un niño que tenía síndrome de Down. Siempre todo el tiempo ha estado echado. La mamá lo tuvo como producto valioso después de una concepción asistida. Y cuando nació este niño, nació con síndrome de Down. Eso fue bastante duro para la madre, pero igual lo llevó a sus controles, todo, y cuando lo llevó a su primer control, el pediatra le examinó las caderitas y le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara, pero como la mamá era ansiosa, entonces no tuvo más remedio que indicarle una radiografía, ¿no? En ese tiempo el médico le pidió así una radiografía, ¿no? Y le informaron que también estaba normal. Entonces la madre, como era ansiosa, dijo, ¿y el pediatra estará calificado para hacer el diagnóstico de una displasia de caderas, una luxación? Entonces, ¿quién es el especialista? Preguntando, se enteró de que los que hacían el diagnóstico eran los traumatólogos, ¿no? Entonces fue a consultar con un traumatólogo. El traumatólogo le pidió una nueva radiografía. Después de examinarla, también su conclusión fue la misma, ¿no? Que la caderita estaba bien. Pero esta señora, como era tan ansiosa, se preguntó y dijo, pero este traumatólogo es un traumatólogo de adultos, ¿no?
y sería bueno que lo examinara un traumatólogo de niños. Entonces se puso a buscar en la guía telefónica si había traumatólogos de niños. No había ninguno, pero sí acá en Arequipa habían 2 traumatólogos de adultos que estaban dedicados a, más que todo, a patología de niños, ¿no? Entonces fue a consultar con uno de ellos, le pidió unas radiografías en incidencias especiales y también su conclusión fue la misma, ¿no? O sea, que las caderas estaban normales. Y ella, no conforme con eso, fue a consultar al otro traumatólogo que también se dedicaba a los niños, ¿no? Entonces, al final, prácticamente fue examinado este niño por 5 médicos, 4 de ellos traumatólogos y un pediatra. Y ahí recién la madre ya se convenció de que su niño no tenía problema en las caderas, ¿no? Pero resulta de que cuando este niño vino al hospital, bueno, en ese tiempo yo era docente de la Católica y estaba haciendo prácticas con mis alumnos, y como estábamos hablando de esto de las caderas, la mamá nos pidió y nos dijo si lo podíamos examinar a su niño. Entonces, obviamente, qué mejor para los alumnos, ¿no? Aplicar la maniobra de Galeazzi, por ejemplo, ¿no? Entonces lo llevamos al tópico de curaciones y ahí en la camilla se le hizo echar al niño y uno de los estudiantes le tomó esta radiografía, esta foto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí cómo es evidente que en este caso el miembro inferior derecho está más arriba que el izquierdo, ¿verdad? Entonces eso indicaría de que este niño tiene una luxación de la cadera izquierda. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Uno de los alumnos agarró y dijo: doctor, podría ser de repente posicional, simplemente porque acá en el lado derecho se ve el muslo y en el lado izquierdo no se ve, entonces me parece que el niño está rotado. Entonces, ¿qué le parece si lo reacomodamos y le tomamos otra? Entonces se hizo eso mismo, se le reacomodó y miren ustedes, ahí se nota que el niño está ya mejor acomodado, está simétrico, pero la simetría se ha pasado al otro lado. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo esto? Que este niño tenía sus 2 caderas luxadas. Entonces, para estar seguros, se le tomó una radiografía y esta es la radiografía, ¿no? Miren ustedes, ambas cabezas de fémur están fuera del acetábulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando le dijimos a la madre que su niño tenía luxación de ambas caderas, la madre no lo quiso querer, ¿no? Tuvimos que llamar al traumatólogo para que confirme nuestro diagnóstico. Entonces, cuando vino el traumatólogo, dijo pues que era evidente, ¿no? La luxación de la cadera, del bilateral. Y la madre se puso a llorar, ¿no? Entonces dijo: ¿cómo es posible que se hayan equivocado tantos médicos y ahora que lo traigo por un proceso respiratorio me digan que tiene una luxación doble, ¿no? Entonces la explicación está en que probablemente este mismo fenómeno lo han visto también en otros sitios, ¿no? Y ¿eso qué implica? Que no necesariamente el hecho de que a ustedes les parezca que la cadera está bien en un determinado momento, les va a garantizar que 1 o 2 meses más adelante esa cadera siga igual, ¿no? De repente puede ocurrir que se luxe, ¿no? Como consecuencia de una mala posición o de un hábito que no es adecuado, se puede luxar la cadera, ¿no? Entonces, por eso es que el nombre ha sido cambiado
como displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que en todo momento siempre debemos tener presente de estar evaluando las caderas para que no nos ocurra esto. Entonces, seguramente ustedes dirán, ¿y hasta qué momento vamos a evaluar la cadera y decir que este niño no tiene luxada la cadera? Hasta que el niño empiece a caminar. Entonces, esa va a ser la mejor muestra de que el niño no tiene luxación, ¿no? O no tiene displasia del desarrollo. Porque, bueno, esperemos que nunca veamos, pero particularmente yo sí he visto niños con las caderas luxadas y la marcha que tienen es como que estuvieran cojeando, ¿no? Y particularmente me llamó la atención una niña que tenía displasia bilateral y su andar era muy parecida a la del pato, ¿no? Ustedes han visto cómo camina el pato, así balanceándose de un lado para otro. Bien, entonces cuando hacemos la exploración física de la cadera, siempre fijémonos si hay o no asimetría de los pliegues inguinales y glúteos, si hay una disminución en la separación o abducción del lado afectado y si existe una rotación externa de la extremidad. Como les decía, en niños menores de 2 meses es de mucha más utilidad la ecografía que la radiografía. Y a partir de los 2 meses en adelante hay que tratar de ver la radiografía, ¿no? Entonces, como es lo que más vamos a de repente a solicitar, ustedes en el caso de, sobre todo cuando estén haciendo su serum, van a venir niños que van a tener que hacer el descarte de displasia del desarrollo de la cadera, entonces van a pedir su radiografía de caderas, ¿no? Entonces vamos a aprender a reconocer algunas líneas en este gráfico. Por ejemplo, acá ustedes tienen esta línea, la línea C, ¿no? La vamos a ir reconociendo una por una. Es una línea tangente al acetábulo óseo, ¿no? O sea, acá en esta concavidad donde debe encajar la cabeza del fémur, la línea debe pasar por los bordes extremos de ambas, de la parte externa y de la parte interna, ¿no? Entonces es una línea que va a pasar por ambos extremos, partiendo del cartílago trirradio, ¿no? El cartílago trirradio es este. La otra línea es una línea que se llama la línea de Ingelreiner, que es esta, ¿no? Y es una línea horizontal que pasa por los cartílagos trirradiados, o sea, por este cartílago de acá, tangente al borde inferior de la porción ilíaca del hueso ilíaco. Este es el hueso ilíaco, entonces la parte inferior, por el borde inferior debe pasar esta línea horizontal. Y entre ambas líneas que se ha trazado, bueno, después vamos a ver, es que se forma el ángulo acetabular, ¿no? Hay otra línea que es la línea de Perkins, que es una línea vertical perpendicular a la línea de Ingelreiner, ¿no? Que pasa por la parte externa del acetábulo, ¿no? O sea, de la concavidad que existe acá. Acá en la radiografía no se ve muy pronunciada la concavidad, porque recuerden que el resto es formado por cartílago, ¿no? Que con el tiempo recién se va a osificar y el cartílago no se ve en la radiografía. Entonces se ve así como una insinuación de concavidad nada más. Entonces, por ejemplo, cuando ya se ha trazado esas líneas, la línea de Perkins y la línea de Ingelreiner, entonces acá nos está dividiendo la imagen de la cadera en 4 cuadrantes, ¿no? Un cuadrante superior externo, un cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno y un cuadrante inferior externo. Si ustedes ven acá, por ejemplo, miren dónde está la cabeza del fémur, está en el cuadrante inferior interno. En cambio, en el lado izquierdo, miren dónde está la cabeza del fémur, está fuera de su ubicación habitual, ¿no? Que vendría a ser esta. Entonces ahí ya les está indicando que esa cadera está
está fuera de posición, ¿no? Hay otra línea que vendría a ser esta de acá, el arco de Shenton o arco cérvico obturatriz, que es al prolongar la línea curva que sigue el borde inferior del cuello femoral. Miren acá, este es el borde inferior del cuello femoral. Se debe seguir en forma armónica, ¿ya?, con el borde superior del agujero obturador. No sé si llegan a ver el puntero, es como una línea continua que debería de seguir así, ¿no? ¿Ya? En cambio, en el lado izquierdo, ustedes ven que esa línea pierde continuidad. Miren, se viene acá y después acá está la otra porción, ¿no? No es como en este lado que hay una continuidad, ¿ya? Ese es el arco de Shenton o arco cérvico obturatriz. Tal vez la ventaja de ustedes va a ser de que cuando pidan la radiografía de caderas, no van a tener mucha necesidad de tener presente todos estos, porque ahora los radiólogos ya le miden todos los ángulos, le hacen todas las líneas y les informan a ustedes si la cadera está luxada o no está luxada, ¿no? O por lo menos les dicen cuánto es el ángulo que se ha formado acá, el ángulo acetabular, porque eso tiene una tabla que se va viendo de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, acá en esta tablita podemos ver de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, ¿no? Mujeres y varones. Entonces, por ejemplo, para un niño recién nacido, el ángulo acetabular va de 28.8 más menos 4.8. Si es que es varón, entonces de 26.4 más menos 4.4 y así, ¿no? Pero como les digo, inclusive no hay necesidad de tener estos valores porque ya el radiólogo se encarga de informar todo eso. ¿Cuál es el tratamiento que hay que hacer? Va a depender mucho de la edad. En los primeros 6 meses, la reducción se hace en forma suave a través del arnés de Pavlik, que es este sistema de correajes que se está viendo acá, ¿no? Entonces, la idea es de que las caderas estén flexionadas más o menos en 90 grados, miren acá, ¿no? Es como que los correajes estuviesen tirando de las extremidades para que la cabecita del fémur esté bien colocada en el acetábulo, ¿no? Ojo que este aparato o este arnés de Pavlik lo tiene que colocar el traumatólogo, ¿ya? Si bien parece una cuestión sencilla, es preferible que el traumatólogo lo coloque, ¿no? O el ortopedista, porque si ustedes hacen la colocación del mismo y no le hacen el ajuste preciso, muchas veces le pueden ajustar demasiado y eso puede tener repercusión en la irrigación de la cabeza femoral. Si ustedes recuerdan, la cabeza femoral tiene su arteria nutricia que está ingresando justo por la misma cabeza, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un ajuste muy, muy apretado, entonces puede dañar la irrigación de la cabeza, ¿no? Cuando el diagnóstico se hace entre los 6 y los 18 meses, entonces ya existe contractura de los músculos aductores. Entonces ahí, por ejemplo, ya se necesita hacer una fijación de repente con un aparato de yeso. En este caso lo que están viendo es un aparato de acrílico, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el acrílico en relación al yeso? Pesa mucho menos, estéticamente se ve mejor y también es mucho más cómodo tanto para el niño como para la familia que lo cuida, ¿no?
cuando el diagnóstico se hace entre los 18 meses y los 3 años, el tratamiento ya tiene que ser quirúrgico, ¿no? Se tienen que hacer cortes de algunos tendones y todo eso. Y si es que son mayores de 3 años, entonces inclusive hasta ya se tiene que recortar un poco el hueso, una osteotomía femoral de acortamiento, ¿no? Entonces, mucho va a depender de cuán precoz sea el diagnóstico. Como les decía al comienzo, cuando el diagnóstico se hace en edades tempranas, con las medidas simples, el aparato el arnés de Pavlik, o los cuidados que tenga la madre, eh, la recuperación es al 100%. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo, el éxito depende de la edad de diagnóstico, disminuye después del año de edad, o si no se obtuvo una buena reducción, habrá deformidades residuales. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, disculpe, ¿cuál es Sí. el procedimiento que se realiza acá en Perú para el mielomeningocele y qué consecuencias o efectos tiene? ¿O puede ser completamente ileso el neonato? Generalmente, como les hemos dicho, el mielomeningocele es lo más frecuente que existe, ¿no? Dentro de la espina bífida. Y cuando los niños nacen con mielomeningocele, entonces el neurocirujano los opera, pero una vez que ha nacido, ¿no? Y va a depender también de cuánta protrusión haya de la médula, y casi siempre todos estos pacientes tienen problemas, sobre todo genitourinarios y de defecación, ¿no? Muchos de ellos no llegan a caminar por el compromiso que pudiera tener en el daño de la médula, pero sí, lo más frecuente son esos, ¿no? O sea, tienen vejiga neurogénica, están expuestos a infecciones urinarias a repetición, y los pocos que han tenido un mejor éxito son aquellos en los que el mielomeningocele no era tan marcado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, como les decía, en los reportes que tenemos en otros países, al operarlos intraútero, mejora considerablemente su pronóstico, ¿no? ¿O alguna otra pregunta? Sí, doctor, otra consulta. Cuando hay una intervención a los 3 años, como justamente la última imagen que nos mostró, Sí. que se hace muy cerca a la cabeza del fémur, ¿esto Mm. no alteraría de alguna forma también, bueno, hay secuelas en el cartílago de crecimiento? Porque es el 30%, parece. Claro, o sea, definitivamente, ¿no? Va a afectar a los cartílagos, pero felizmente en el miembro inferior, el cartílago que tiene mayor actividad para el crecimiento son los que están localizados en la rodilla, ¿no? Lógicamente los otros cartílagos de crecimiento también crecen, pero no en la misma magnitud como lo hacen los cartílagos de crecimiento que están cerca de la articulación de la rodilla. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bien, jóvenes, entonces, si no tienen más preguntas, damos por finalizada